Soy el ingeniero agrónomo Luciano Calvo y en esta presentación de la unidad Hidrología aplicada a nivel parcelario, que pertenece al ciclo de formación general de la Diplomatura de Vinculación en Producción y Uso Sustentable del Agua, abordaremos los temas de la precipitación efectiva, el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia y del cultivo e impactos derivados del riego. En este video abordaremos diferentes temas que servirán de base para determinar cuánto deberíamos regar. Retomaremos ciertos conceptos sobre el clima, el suelo y el agua, aplicándolos al cultivo y al riego. Los conceptos que abordaremos son de suma relevancia a la hora de realizar un riego correcto, utilizando el recurso agua eficientemente y tratando de evitar los impactos negativos que se puedan provocar en el ambiente. La precipitación efectiva. Se puede decir que la precipitación efectiva es el agua que efectivamente ingresa al suelo. La precipitación que recibe un suelo infiltrará, o sea, ingresará verticalmente en el suelo, en mayor o menor medida, de acuerdo con una serie de factores. Estos factores son los que figuran aquí: la pendiente, la vegetación que lo cubre, la textura, el contenido de humedad que tenga ese suelo y la intensidad y cantidad de la precipitación ocurrida. En cuanto a la pendiente, nos podemos imaginar que en un terreno que tenga gran pendiente, algo de agua infiltrará en la parte superior del terreno, pero gran parte escurrirá, o sea, se moverá por la superficie del terreno hasta puede moverse subsuperficialmente, o sea, por debajo del terreno, en forma horizontal, hacia la parte baja de este terreno. Entonces, en esas situaciones tenemos que tener esas consideraciones. La vegetación que recubre el suelo también actúa interceptando la precipitación y eso impide que llegue al suelo y pueda infiltrar. Aunque también en situaciones de gran pendiente, que haya vegetación permite mayor infiltración. La textura del suelo se refiere a la proporción de arena, limo y arcilla que tiene el mismo. Y esto me va a dar idea de la estructura que puede formar ese suelo sumado a la materia orgánica. La estructura del suelo es lo que me va a permitir una mayor o menor infiltración y retención del agua, y entonces esto también afecta a la precipitación efectiva. Y también a la humedad que se disponga en el momento que ocurre la precipitación. Aquí pensemos que si el suelo ya dispone de agua, o sea, sus poros están ocupados por agua, al agua le va a costar más ingresar en el suelo. Si esos poros están ocupados mayoritariamente por aire, el agua ingresa y desplaza el aire de los poros. Esto sería que si un suelo está húmedo, va a absorber menos agua que si el suelo está seco. La intensidad y cantidad de la precipitación es realmente importante, dado que si precipita mucho de golpe, o sea, si tenemos muchos milímetros en poco tiempo, lo que sucede es que no llega a infiltrar, porque no llega a tomar el contacto con el suelo, sino que gran parte de esa precipitación, de esa agua va a escurrir. Y esto sucede cuando hay inundaciones, ¿no? O sea, cuando llueve mucho en poco tiempo, lo que sucede es que el terreno no logra absorber esa cantidad de agua, sino que escurre hacia las zonas más bajas. En cuanto a la cuantificación de la precipitación efectiva, o sea, cuánto voy a tomar en cuenta de toda la lluvia que cayó.
Si por ejemplo han precipitado 20 milímetros en un evento, no toda esa agua va a ingresar al suelo. O sea, yo no puedo tener en cuenta que los 20 milímetros van a estar disponibles para la planta. Y podemos encontrar varias metodologías de estimación de la precipitación efectiva. Las más sencillas, que tienen cierto error, pero a nuestro fin del riego son bastante aceptables, solo toman en cuenta el valor de precipitación real y divide esa precipitación en rangos, afectando el rango a un coeficiente de efectividad. Esto es que a medida que el suelo se va humedeciendo, la efectividad del ingreso del agua en el suelo va disminuyendo. Les voy a dejar algunos ejemplos luego como material ampliatorio al que le interese esta temática. Ahora veremos el coeficiente de desarrollo del cultivo o coeficiente de cultivo Kc. Este coeficiente es un factor de ajuste de la demanda evapotranspirativa para un cultivo en particular. Para entender el concepto de coeficiente de cultivo, lo podemos pensar de la siguiente forma. A medida que va creciendo un cultivo o una planta, va a demandar más agua. Y es así entonces que un cultivo de la misma especie, cuando está en el inicio del crecimiento, no va a demandar la misma cantidad de agua que es cuando está en la fase de crecimiento exponencial, dado que va a requerir más agua en los procesos fisiológicos propios de la planta, como así también va a transpirar, a perder más agua. Dependiendo del tipo de cultivo también, de su estructura foliar, va a ir cubriendo el suelo y esto nos va a permitir disminuir la evaporación que se genera desde el suelo. Entonces pensemos que si comparamos cuánta agua requerirá o demandará una planta pequeña como una planta de lechuga, una espinaca, no será lo mismo que un cultivo, por ejemplo, de fruto, un tomate, un pimiento o un cultivo para grano, como la soja, el maíz, el trigo, y ni que hablar de un cultivo frutal. Entonces esto significa que todas las plantas tienen su coeficiente de cultivo particular. Estos valores de coeficiente de cultivo están estabulados, o sea, se encuentran en tablas. La metodología y valores de referencia fue desarrollado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, y se describe su manual 56 que se los dejo en la bibliografía. Ahí podemos encontrar valores de referencia para los diferentes cultivos. Los rangos de variación del coeficiente de cultivo pueden ir desde 0,3 a 1,3 en situaciones normales para la mayoría de los cultivos. Hay valores más extremos dependiendo del ambiente donde se desarrollen y la especie, pero los valores de referencia podríamos decir que son de 0,3 a 1,3 para los cultivos más tradicionales. Para ejemplificarlo, podemos ver aquí en la figura una curva de coeficiente de cultivo que sigue la curva de crecimiento del cultivo. En este caso, para un tomate para industria. Vemos que al inicio el valor de coeficiente de cultivo es de 0,1, o sea que la planta no requiere mucha agua dado que está pequeña. A medida que empieza a crecer, y sobre todo en la fase exponencial hasta el máximo, vemos que ahí el valor es de 1,3. No todos los cultivos llegan a este valor máximo de 1,3. Una planta de lechuga, por ejemplo, tiene valores máximos de 1, 1,05. Entonces va a depender de cada cultivo en particular. En general, cuando trabajamos en riego, podemos usar de 3 a 4 valores de referencia de coeficiente de cultivo. Uno en la parte inicial, otro en la parte media y otro en la parte final del mismo.
Evapotranspiración de los cultivos. La evapotranspiración es un flujo de materia componente del ciclo hidrológico. Este integra las salidas de agua hacia la atmósfera por evaporación desde el suelo y del agua libre en la superficie de los vegetales, como así también el agua que las plantas transpiran y que es absorbida por las raíces y también utilizada en procesos fisiológicos por la planta. Entonces podemos definir a la evapotranspiración del cultivo de la siguiente forma. Sería el agua total que se pierde de una cobertura vegetal bajo la forma de vapor a través de la evaporación y transpiración durante un intervalo de tiempo dado. En general, las unidades que se utilizan son milímetros por día, o sea, los milímetros de agua que pierde ese cultivo en un día. Pero podemos expresarlo también en milímetros al mes o milímetros al año en algunas situaciones. La cuantificación de esta tasa evapotranspirativa nos da la idea entonces de la demanda de un cultivo, de cuánta agua demandará un cultivo en un día, en un mes o en un año. Y permite entonces elaborar programas operativos de riego teniendo en cuenta esa demanda. ¿De qué manera se cuantifica esta evapotranspiración de los cultivos? Bueno, acá retomaremos un poco lo que es la unidad donde vimos el suelo, el clima y el agua. La evapotranspiración de referencia o la evapotranspiración tipo potencial, que nosotros llamaremos ET0 o evapotranspiración de referencia. Esa evapotranspiración hace referencia a un lugar determinado y está estandarizado que se tome en ciertas condiciones. Se utiliza para su cobertura una gramínea con cierta altura de corte y bien regada, o sea que no tenga déficit hídrico. Y así se puede medir la evapotranspiración de referencia mediante lisímetro. Pero también la evapotranspiración de referencia se puede estimar mediante diferentes métodos. Y esto es lo que hacen las estaciones meteorológicas generalmente. Y ahí nos van a dar valores de evapotranspiración, de reacción, de referencia de la zona, de un lugar en particular o de su zona de influencia, si no disponemos de otros datos. Las unidades en general son milímetros por día. Ahora, en un mismo lugar, misma zona, puedo tener diferentes cultivos y a su vez un mismo cultivo en diferentes etapas de crecimiento o estados fenológicos. Y entonces allí va a variar la evapotranspiración de mi cultivo. Y aquí hacemos uso del coeficiente cultivo que vimos en diapositivas anteriores, multiplicándolo al coeficiente de cultivo por la evapotranspiración de referencia, obtenemos la evapotranspiración del cultivo en milímetros por día para ese cultivo, en ese lugar y en esa situación de crecimiento particular que tenga el cultivo. Entonces acá podemos ver la utilidad del coeficiente de cultivo y de la evapotranspiración de referencia para darnos una idea cabal, cuantificada, o sea, estimada o medida, de cuántos milímetros por día demandará ese cultivo en esa situación particular y en esa zona, dado que no es lo mismo un cultivo en floración estando en el norte del país o en el sur del país o en el centro del país en alguna situación particular. De esta forma entonces se obtienen valores
de los diferentes cultivos que pueda haber en un lote, un lugar, un predio, y así poder saber cuánta agua necesitaría y cuánta agua debería también reponer en 1, 2, 3 o 4 días, dependiendo del intervalo de riego que tengan esos cultivos. Veamos ahora un ejemplo sencillo de aplicación con la sola finalidad de ver la utilidad que tienen estos conceptos que estuvimos abordando. Dijimos que la evapotranspiración del cultivo surgía o se obtenía de multiplicar el coeficiente de cultivo, que es un número adimensional, lo que significa que no tiene unidades, por la evapotranspiración de referencia, que es de una zona o un lugar determinado. Entonces, tomemos para el ejemplo un cultivo cualquiera, X, que podamos usar en diferentes zonas del país, y que en su estado máximo de desarrollo tenga un coeficiente de cultivo de 1,1. Entonces, si este cultivo lo ubicamos en una zona para una fecha determinada, donde la evapotranspiración de referencia es de 4 milímetros por día, multiplicando 4 por 1,1 nos da el valor de evapotranspiración del cultivo de 4,4 milímetros al día. Lo que significaría que la demanda del cultivo, la pérdida de agua que tendría, es 4,4 milímetros para ese día. Si ubicamos el mismo cultivo en el mismo estado de crecimiento fenológico y la misma fecha, pero en otra zona donde la evapotranspiración de referencia es de 6 milímetros por día, vemos que el valor es 6,6 milímetros por día para la evapotranspiración del cultivo. Y en el otro caso más extremo, donde la evapotranspiración de referencia es de 8 milímetros por día, vemos que el valor asciende al doble del inicial. Esto nos da una idea de que el mismo cultivo, en el mismo estado de crecimiento y la misma fecha del año, pero ubicada en diferentes lugares, obviamente va a demandar más o menos agua dependiendo de dónde nos encontremos. Y entonces les puede surgir la pregunta de ¿cuánta agua será 1 milímetro? O sea, ¿cuántos litros? Que es como habitualmente hablamos de los líquidos, ¿no? En volumen. Bueno, 1 milímetro, una lámina de 1 milímetro para una superficie de 1 hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, representan 10.000 litros de agua. En nuestro ejemplo, entre la zona de menor evapotranspiración y la de mayor evapotranspiración, los 4,4 milímetros por día de diferencia significan que voy a requerir para 1 hectárea 44.000 litros más de agua para el mismo cultivo. En relación a la obtención de valores de coeficiente de cultivo y evapotranspiración de referencia, hay bibliografías, hay webs y hay programas informáticos, 2 de la FAO, que son de uso libre, que se los dejo en los links de interés. Cuando planificamos y ejecutamos sistemas de riego, deberíamos tener la premisa de que sean ambientalmente sustentables. O sea, que en el tiempo generen el menor impacto posible en el ambiente. Y cuando uno lo planifica de esta forma, puede encontrar impactos que van a generarse y mediante el manejo agronómico remediarlos o al menos minimizarlos. En cuanto a los impactos de instalar y de operar sistemas de riego, el que más habitualmente podemos encontrar es la sobreexplotación de las fuentes de agua, ya sea fuentes de agua superficiales o subterráneas. El impacto en un
espejo de agua sobreexplotado es la flora y la fauna que habita en él y hasta deriva en impactos sociales y económicos en la zona y la región. Al hablar de sobreexplotación del agua subterránea, de los acuíferos, ahí los principales inconvenientes son desmoronamientos, intrusiones al acuífero y hasta que el acuífero se pueda contaminar. En eventos naturales de extrema sequía, como la que tuvimos aquí en Argentina, por ejemplo, hay un montón de zonas que las bombas han quedado por encima del nivel estático del acuífero. El nivel del acuífero ha bajado tanto que el volumen de agua que extraían las bombas no era suficiente para operar los sistemas de riego presurizado. Pero esto también se puede dar por algo antrópico, o sea, por el hombre que sobreexplote los acuíferos, que haya muchas instalaciones de bombas en un mismo lugar, a una misma profundidad. Tengamos en cuenta acá que hay normativas municipales, de provincia y de nación que regulan la extracción de agua para hacerlo sustentable. Y el otro impacto negativo más sobresaliente es la salinización y o sodificación de los suelos, ya que se utilizan aguas de mediana o baja calidad para riego. Esto sucede y lo hemos amplificado en los cultivos intensivos bajo cubierta en los cinturones verdes, o sea, en los cultivos que se hacen bajo invernadero y en zonas donde se utilizan aguas bicarbonatadas o bicarbonatadas sódicas. Esta acumulación de sales en el suelo y también de sodio provoca disminuciones de rendimiento. Y bueno, mediante el manejo agronómico se pueden subsanar, remediar o mitigar estos inconvenientes, por ejemplo, instalando drenes, si hablamos de un cultivo bajo cubierta o a campo, generando lavados con la misma agua de riego o con otra agua de mejor calidad. A modo de cierre o resumen, entonces, estuvimos viendo a lo largo del video lo que era la precipitación efectiva. La idea es que se lleven ese concepto, que no toda la precipitación va a ingresar efectivamente al suelo, o sea que va a poder ser aprovechado por las plantas. Vimos lo que era el coeficiente de cultivo y para qué sirve, que lo utilizamos en el cálculo de la evapotranspiración del cultivo y que esto nos permite entonces cuantificar la demanda de un cultivo. Y vimos también los impactos que puede llegar a generar el riego. Sin la planificación adecuada, sin la operación adecuada, podemos generar impactos muy negativos en el ambiente. De allí que es importante los contenidos que abordamos en la diplomatura. Cualquier duda que tengan, a disposición